El 20 de agosto de 2008, un avión de pasajeros español se estrella repentinamente durante el despegue, resultando en la muerte de 154 pasajeros y miembros de la tripulación. Cuando se llevó a cabo la investigación para determinar la causa del accidente, se descubrió que este se debió a una pequeña negligencia que podría haberse evitado. En realidad, estamos hablando del trágico accidente del vuelo 5022 de Spanair, conocido como el peor accidente de aviación en la historia de España hasta la fecha. Entonces, ¿cómo ocurrió este incidente? ¿De quién fue la culpa? ¿Y cómo se podría haber evitado este incidente? Descubrámoslo en el video de hoy. Pero antes de comenzar el video, les pedimos que se suscriban a nuestro canal. Crear contenido como este lleva mucho tiempo y esfuerzo, y su suscripción sería muy gratificante para nosotros. Así que comencemos el video ahora. El día 20 de agosto de 2008. En la tarde, 166 pasajeros y 6 miembros de la tripulación abordaron el vuelo 5022 de Spanair en el aeropuerto de Madrid-Barajas, en España. Su destino era el aeropuerto de Gran Canaria, ubicado en las Islas Canarias. La mayoría de los pasajeros en el vuelo eran españoles, pero además de ellos también había algunos alemanes, franceses, turcos e italianos que se dirigían a las Islas Canarias para unas vacaciones de verano. Ese día, el vuelo fue operado por el capitán Antonio García Luna, de 39 años, quien tenía 8.000 horas de experiencia de vuelo. Antes de eso, había trabajado como instructor de vuelo y capitán de pruebas en la Fuerza Aérea Española. En 1990, se unió a Spanair como primer oficial y para 2006 se convirtió en el capitán de la aeronave MD-80. Antes de convertirse en capitán, el capitán Antonio lo habían catalogado como un piloto por encima del promedio en la formación y las pruebas proporcionadas. Sin embargo, también se le aconsejó mejorar sus habilidades de gestión de recursos de la tripulación. Además del capitán, estaba presente en este vuelo como primer oficial Francisco Javier Mulet, de 31 años. Había ingresado a Spanair apenas un año antes y hasta ese momento solo había acumulado 2020 horas de experiencia de vuelo. El avión se utilizó un McDonnell Douglas MD-80 de 15 años para este vuelo. A pesar de su edad, esta aeronave se consideraba el avión de pasajeros más seguro de Europa y Estados Unidos durante las décadas de 1990 y 2000. Los pasajeros estaban sentados en el avión y el piloto estaba listo para despegar. En ese momento, el controlador de la torre otorgó permiso para el despegue desde la pista 36 izquierda. Pero tan pronto como el piloto intentó despegar, sintieron un problema en el avión, así que sin perder tiempo, giraron el avión hacia un lado e inmediatamente se pusieron en contacto con el Centro de Control de Mantenimiento de Palma. En realidad, dentro del avión, la sonda de temperatura del aire ambiente estaba mostrando una lectura normalmente alta. Para su información, la función de esta sonda era medir la temperatura del aire en la superficie del avión. Y había dos razones para medir esa temperatura. En primer lugar, basándose en ella, el piloto decidía si encender o apagar el sistema de calefacción contra el hielo en el vuelo. En segundo lugar, era necesario medir esta temperatura para involucrar al piloto automático, especialmente a los autoaceleradores. Debido a que si el sensor de temperatura del aire de impacto, RAM, detectaba una temperatura elevada, significaba que el avión estaba volando rápido. En tal situación, si no se reducía la potencia del motor, el motor podría dañarse. En otras palabras, una alta temperatura de aire de impacto, RAM, significaba una baja potencia del motor, lo cual no era ideal para el despegue. En las condiciones de una alta temperatura de aire de impacto, RAM, el piloto no quería tomar riesgos y no estaba seguro de si debían despegar con este fallo o no. Por lo tanto, decidieron que se verificarían los sistemas del avión para asegurarse de su certeza. En respuesta, el Centro de Control de Mantenimiento instruyó a restablecer el interruptor de circuito Z29, que suministraba energía eléctrica al sensor de temperatura del aire de impacto, es decir, al elemento calefactor de temperatura del aire de impacto.
La tripulación siguió la misma instrucción, pero la temperatura de la sonda no disminuyó. Después de esto, el piloto llevó el avión a los ingenieros de mantenimiento. Los ingenieros instruyeron a la tripulación a utilizar hielo seco para enfriar y reducir la temperatura y a retirar el interruptor de circuito para desconectar la alimentación eléctrica para el calentador de la sonda de temperatura del aire de impacto. Durante todas estas revisiones, el avión experimentó importantes retrasos en su horario. Esto causó muchas molestias a los pasajeros, quienes instaban continuamente a los miembros de la tripulación y al piloto a despegar. En realidad, ese día, el aeropuerto estaba bañado en luz solar y debido al apagado del motor, el sistema de refrigeración del avión no estaba funcionando. Como resultado, la temperatura dentro del avión había aumentado significativamente. El calor estaba inquietando bastante a los pasajeros. Al mismo tiempo, se impacientaban debido a la demora, por lo que comenzaron a presionar al piloto y a los miembros de la tripulación para despegar lo más rápido posible. La gente pedía repetidamente que el avión despegara y expresaba su frustración. Cuando, a pesar de intentar durante una hora, no se pudo entender el problema, el ingeniero decidió simplemente desconectar la alimentación eléctrica de la sonda de temperatura del aire de impacto. En respuesta a la presión de los pasajeros, el piloto se preparó para el despegue. Después de eso, la tripulación se preparó para la salida y se repostó el avión. Durante este tiempo, el piloto salió del avión para comprobar si el proceso de repostaje se estaba realizando rápidamente o no. Esto indicaba cuánta presión había sobre él para que el avión despegara rápidamente. Durante este tiempo, dado que el avión estaba en la plataforma de mantenimiento en lugar de la pista, el piloto instruye al primer oficial que solicite nuevamente autorización de vuelo a ATC. Apurado, el primer oficial llama equivocadamente al controlador incorrecto, indicando claramente que el ambiente dentro de la cabina era bastante estresante en ese momento. Quizás esto también estaba sucediendo porque, durante todo el incidente, una azafata de vuelo de Spanair que estaba sentada con el piloto estaba discutiendo continuamente el fallo con el primer oficial. Y debido a ella, el primer oficial tampoco pudo concentrarse en sus tareas. Tal vez podría deberse a la falta de experiencia en manejar tales situaciones. De todos modos, apurado, el capitán obtiene rápidamente autorización de ATC y se prepara para la lista de verificación de inicio. El piloto enciende el motor y el primer oficial comienza a leer la lista de verificación antes del inicio. De hecho, es crucial leer esta lista antes del despegue en cualquier vuelo. Permite una verificación cruzada para asegurarse de que se están realizando todas las tareas que deben completarse en el avión antes del despegue. Había un total de 8 elementos en esta lista de verificación, pero cuando el primer oficial está a punto de leer el último elemento, alerones y dispositivos hipersustentadores, el capitán interrumpe, diciéndoles que obtengan permiso para rodar desde ATC. Como resultado, el primer oficial no pudo leer el último elemento, alerones y dispositivos hipersustentadores, en la lista de verificación antes del inicio. Esto fue un descuido significativo, porque configurar los flaps es crucial para el piloto antes del despegue. Si los flaps no están configurados, el avión no puede despegar. Mientras el piloto comienza a preparar el avión para rodar hacia la pista, revisan la lista de verificación de rodaje. Esto significa que el piloto ha verificado la luz indicadora del sistema automático de empuje de reserva. En esencia, durante la lista de verificación de rodaje, esta luz debería estar encendida, indicando que si un motor falla durante el despegue, hay empuje automático adicional disponible. Sin embargo, si los dispositivos hipersustentadores no están configurados para el despegue, esta luz no se encenderá. En este momento, la luz estaba apagada, pero el piloto no le prestó atención. Esta fue otra oportunidad para el piloto de prevenir el accidente. Además, en este punto se suponía que el piloto debía verificar la información sobre el despegue, pero este elemento tampoco fue verificado en la grabación del grabador de voz de la cabina. De todos modos, después de la lista de verificación de rodaje, el avión comienza a avanzar rápidamente en la pista.
Durante este tiempo, el primer oficial, que estaba verificando el centro de gravedad y la posición de la rueda de los flaps, además de revisar el indicador de flaps y slats en la pantalla LCD, dice alerones 11. Esto significaba que los flaps deberían haberse configurado en 11, pero en la pantalla LCD mostraba 0. Normalmente, después de la orden del primer oficial, el capitán debería haber supervisado estas verificaciones esenciales. Pero tal vez, en este momento, su atención estaba totalmente enfocada solo en llegar rápidamente a la pista y hacer que el avión despegara, por lo que no pudieron prestar atención a la declaración del primer oficial. En ese momento no había nada que pudiera evitar el accidente, excepto por la última línea, conocida como el TOWS. Finalmente, el piloto despegó. Y sonó una alarma del sistema, lo cual indicaba que el avión aún no estaba listo para despegar, pero la alarma no era lo suficientemente fuerte como para que los pilotos la escucharan. El avión despegó y, alcanzando una velocidad de 157 nudos, comenzó a volar. En ese momento, de repente se activaron la advertencia de pérdida y el agitador de varilla, y el avión se inclinó 32 grados hacia la derecha. En ese momento, el avión volaba a 40 pies sobre la pista, y debido a que estaba fuera de control, ambos pilotos entraron en pánico. El primer oficial creyó que era un fallo del motor y redujo la potencia de este. Sin embargo, la causa principal fue la falta de despliegue de los alerones y dispositivos hipersustentadores. Empujar la palanca hacia adelante inmediatamente después de reducir la potencia del motor no fue el procedimiento correcto, ya que empeoró la situación. El procedimiento incorrecto de empujar la palanca hacia adelante hizo que el avión descendiera rápidamente y la cola del avión chocó primero contra el suelo. Después de deslizarse en el suelo durante una corta distancia, la parte trasera del avión se separó del resto del avión. El avión se separó gradualmente en diferentes secciones y comenzó a producirse una fuga de combustible. Debido a la fuga de combustible, el avión se incendió y mientras continuaba deslizándose, finalmente cayó al río de la Vega. Todo el incidente tomó solo 10 segundos. Y de 172 personas, 154 murieron en el acto. Después de este accidente, se inició de inmediato una investigación por parte de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil de España, conocida como CIAC. La CIAC publica su informe inicial el 6 de octubre de 2008 como parte de la investigación. Según los datos del informe inicial publicado por la CIAC, el piloto intentó despegar el avión con una configuración de flaps de 0 grados. Dado que no recibieron ninguna alarma de advertencia, esto condujo al accidente del avión. Después de este informe, el 17 de agosto de 2009, la CIAC publica otro informe. En este informe se confirma la conclusión del accidente del primer informe. Además, en este informe el piloto también es responsabilizado por el accidente. Esto se debe a que, según la grabación encontrada en la cabina, el capitán interrumpió al primer oficial mientras leían el ítem, ajustar y verificar la palanca y luces de alerones y dispositivos hipersustentadores, que formaba parte de la lista de verificación posterior al aterrizaje. Quizás si el primer oficial hubiera leído este último ítem de la lista de verificación, el accidente podría haberse evitado. Además, como vimos en la historia, cuando no se pudo encontrar una solución al fallo en el avión, los miembros de la tripulación y el piloto estaban bajo una presión continua para despegar, debido al retraso en el vuelo de los pasajeros. Debido a esta presión, el piloto tuvo que despegar la aeronave de manera forzada y apresurada. En mi opinión, esta fue la razón principal del accidente.
De hecho, amigos, es natural que cuando trabajamos bajo demanda o presión, a menudo luchamos por analizar las cosas adecuadamente. Y en tales situaciones, nuestra atención se dirige completamente hacia la tarea para la cual se nos ha impuesto presión. Esto es exactamente lo que observamos en esta historia del accidente. El capitán instruye al primer oficial a obtener permiso para el rodaje desde el ATC, sin prestar atención al ítem de la lista de verificación. Además, cuando el avión estaba en la pista y a punto de despegar, el primer oficial también mencionó configurar los alerones en 11. Sin embargo, el piloto también ignoró esto, porque toda su atención estaba fuera del avión en la pista. Bueno, estas discusiones siempre ocurren después de que ocurre un incidente, que si se hubieran tomado ciertas acciones, las cosas habrían salido de esta manera, y si no se hubieran tomado, podríamos haber evitado accidentes, etc. Por ahora solo podemos rezar por aquellos que perdieron la vida en este incidente y por sus familias. También puedes mostrar tu simpatía hacia estas personas dando like al video. Además, por favor, comenta y dinos qué crees que fue la razón principal de este incidente. Hasta pronto con otra historia sorprendente. Hasta entonces, adiós y cuídate.